Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Pablo Urra, soy estudiante de Magíster de la Universidad de Concepción y vengo a presentar mi propuesta de investigación para el Magíster, el cual tiene por título Análisis de anomalías de velocidades de ondas sísmicas sobre el volcán Villarrica mediante el método de tomografía de ruido sísmico. La comisión evaluadora está compuesta por mi profesor tutor, que es el doctor Matthew Miller, y también dos doctores de la universidad, que son Diego González y el profesor José Luis Palma. Em, Dentro de los temas a tratar en este trabajo son revisar los fundamentos y el estado del arte de la investigación, describiendo un poco de la zona de estudio y presentando las bases de trabajos anteriores al que han usado este método. Por consiguiente, también vamos a hablar un poco vamos a presentar la hipótesis y la pregunta científica concerniente al trabajo y vamos a explayarnos en la metodología que vamos a seguir para resolver la hipótesis que tenemos. También presentaremos nuestro plan de trabajo y un poco de avances y resultados esperados sobre el mismo. Partiendo. El volcán Villarrica, como sabemos, es un complejo volcánico de la zona volcánica sur de los Andes, el cual tiene una altura de 2.847 metros sobre el nivel del mar y está ubicado entre las provincias de Cautín y Valdivia, que son pertenecientes a la 9ª y 10ª región respectivamente. Este volcán se caracteriza por tener un cráter abierto en su cima, el cual muestra constante actividad fumarólica. También se puede hablar de sus características geométricas, que puede ser un diámetro de 200 metros, y que en su fondo del cráter se presenta un lago de lava, como podemos ver en la fotografía de abajo. Como podemos ver en la fotografía. Por otro lado, este volcán está formado principalmente de lavas piroclásticas, o sea, de lavas y piroclastos de composición basáltica y andesítico-basáltica, y su cima está parcialmente cubierta por un glaciar. También, por otro lado, el volcán Villarrica presenta un amplio registro eruptivo, el cual desde el año 1558 ha presentado al menos 49 erupciones que son principalmente de un carácter efusivo, siendo la última registrada el 3 de marzo del 2015. Esto es una de las principales características que lo clasifican como uno de los volcanes más activos de la zona volcánica de los Andes Sur. También, esto ha sido un motivo para incentivar el estudio constante sobre este volcán. En esta oportunidad, lo que yo quiero proponer es hacer un estudio de tomografía sobre el volcán, el cual va a estar situado un poco antes de esta erupción, pero para entrar en detalles, primero vamos a hablar un poco de lo que es la técnica de tomografía. Entonces, la tomografía de ruido sísmico es una técnica la cual consiste generalmente en obtener el contraste de las propiedades del medio al paso de una onda, en este caso utilizando el ruido sísmico. Y lo que nosotros vamos a intentar resolver es un problema directo, el cual podemos ver acá en el cuadro inferior, los datos que van a ser registrados por nuestras estaciones sísmicas va a ser igual a la onda que va a viajar, que en este caso es nuestra función g, a través de este modelo de estructura sísmica, que va a ser la estructura o el medio por el cual se va a mover la onda. Esto también podemos verlo que cuando hablamos de la tomografía de de ruido ambiental, al final lo que vamos a hacer es hacer una inversión de ondas superficiales dispersivas obtenidas de la correlación cruzada de ruido sísmico entre un par de estaciones, que fue lo que explicó Shapiro et al. En los primeros papers que se habló de esta técnica. La gracia de esto es que cuando lo podemos explicar de una buena manera cuando entramos a mostrar el paper de Wappenaar et al. Del 2010, donde se puede explicar en el caso unidimensional. Consideramos en el punto XS un frente de onda cualquiera que pase por los puntos XA y XB en el tiempo TA y en el tiempo TB respectivamente. Entonces, este frente de ruido, supongamos que es un frente de ruido que avanza desde el tiempo cero, ubicado en el punto XS, va a llegar al punto A, al tiempo A y el tiempo B. Entonces, si ahora consideramos solo la distancia entre XA y XB, vamos a obtener que el tiempo cuando el frente que
consideramos que sale desde A hasta B, va a ser la diferencia entre el tiempo de TB y TA. Ahora, también, si definimos la respuesta del receptor del receptor al frente de onda, como la función de Green, en este caso, considerando solo la fuente y un receptor, que va a ser la función de Green para el caso del receptor A, va a ser la función de Green en función de x, a y xs y el tiempo. Y para el caso de B va a ser la función de Green en el punto xb, el punto de la fuente y el tiempo. En un caso ideal, se puede hablar de que el pulso el frente de onda que uno va a sentir en ambos receptores va a ser una función delta, la cual se va a desplazar desde la fuente hasta los receptores y esta va a ser percibida como un pulso, como podemos ver en las figuras. Pero esto no es lo que sucede normalmente en cualquier sistema de la Tierra. Por lo tanto, acá dentro del trabajo se propone ahora solamente analizar series de tiempo que van a ser de solo ruido. Y en este caso vamos a considerar dos frentes de onda que, como vimos en la figura anterior, un frente que viene desde el lado de XA y también vamos a considerar un frente que viene del lado de XB. De este modo, tenemos dos señales compuestas que van a ser el caso del frente que viene desde XS, que está más a la izquierda de XA, y el caso que vendría de otro punto que está más a la derecha de XB. En este caso, para obtener la onda que viaja entre los puntos XA y XB, lo que se hace es hacer una correlación cruzada entre las señales captadas por XA y por los receptores en A y en B. De este modo se puede explicar un poco la idea de lo que explayó Shapiro el 2004, que al final uno obtiene recupera la función de Green a través de la correlación cruzada entre los pares de estaciones, que son estos pulsos que uno ve a mano izquierda y a mano derecha del eje central. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es convertir una estación en una fuente virtual de la cual va a viajar una onda hasta la otra estación. La idea de esto es al final utilizar todos los tipos de ruidos que uno tiene alrededor y aprovecharse de eso poder, para poder tomar una imagen del suelo y bajo la superficie. Entonces, para esto uno tiene que entender que el ruido sísmico del cual nosotros vamos a utilizar, está compuesto de varias señales que están superpuestas una sobre otra y de distintos orígenes. Por lo tanto, es un ruido que vamos a hablar de señales que son completamente aleatorias en el espacio y en el tiempo y en la frecuencia. Entonces, podemos hablar de algunos tipos de ruido, que en este caso va a ser el ruido antropogénico, que es el ruido que uno hace, que es generalmente realizado por humanos. Este ruido se caracteriza por ser de alta frecuencia y ser aproximadamente menor, o sea, de 1 a 10 Hz. Se propaga principalmente en forma de ondas superficiales, ya sean Love y Rayleigh, que son las que nos vamos a buscar. También existe el ruido eólico, ruido de alta frecuencia a nivel de suelo. Es muy similar al ruido antropogénico. En presencia de vegetación y bosques, este ruido suele generarse a baja frecuencia por el efecto de la vibración que puede generar el viento a través de los árboles, que se transporta a las raíces. Por otro lado está el ruido oceánico. Estos microsismos son de baja frecuencia y este tipo de ruido se propaga como una onda Rayleigh a través del continente. En el caso de Chile, este ruido tiene una caracterización espacial que está orientado generalmente desde oeste a este, por la condición de que nosotros tenemos el Océano Pacífico en la parte oeste. También, algunos de los casos en los cuales se ha aplicado esta técnica de tomografía, podemos verlo en el volcán Pitón de la Fournaise, en Francia. Este fue aplicado por Mordret et al. El 2015, el cual utilizó un registro de 4 años en total, dividiéndose en dos periodos. El primer periodo fue desde el 2009 al 2011, y en este caso utilizó 21 estaciones, de las cuales 15 son de banda ancha instaladas y 6 son de banda ancha también, que fueron facilitadas por el observatorio del volcán Pitón de la Fournaise. Considerando el segundo periodo, del 2011 al 2013, se utilizaron en total 40 instrumentos, los cuales todos fueron facilitados por el observatorio del volcán,
siendo 19 sensores de banda ancha y 21 de bajo periodo. Con con todos estos registros, el autor utilizó el método de inversión utilizado propuesto en Barney en 2001, el cual realiza un suavizado espacial, y también aplicó una técnica de, cuadriculación y en el plano cartesiano, el cual es explicado en uno de sus trabajos anteriores de Motret 2013. Para este caso, utilizó una grilla cuadriculada de 28 por 31 cuadrículas, teniendo una resolución teniendo un lado de cuadrícula de 1 kilómetro, y la inversión de los mapas hecha fue entre 0.4 segundos a 5.5 segundos, con un paso de 0.1 segundo entre cada mapa. También restringió la cobertura de rayos en la zona, por lo tanto hay zonas donde vamos a ver partes blancas, porque en esta la cobertura de rayos fue menor a 4, dentro de cada cuadrícula. Los resultados del trabajo, en el cual tiene una tomografía 3D, aquí podemos ver un trazo, una sección vertical a través del volcán, en el caso por la parte de latitudinal y longitudinal. Aquí el autor destaca que pudo encontrar anomalías de alta velocidad, las cuales coinciden con estructuras descritas anteriormente, utilizándose otros métodos sobre el mismo volcán, en el cual puede ver la aparición de la cámara magmática bajo la zona derecha, en este caso, acá, y, y un cuerpo intrusivo en la zona izquierda del volcán. Entonces, podemos ubicar el volcán en la zona de sismicidad. También otro estudio, en este caso un estudio más regional, de carácter regional, estamos hablando del estudio hecho por González et al. 2018, en el cual se utilizaron aproximadamente 36 estaciones, 15 estaciones de la red sísmica de Chile y 21 estaciones temporales que fueron instaladas durante el periodo de tiempo del 2013 al 2015. Este trabajo abarca un gran territorio de Chile, el cual vamos a ver los Andes centrales, los Andes centros, la zona central de los Andes sur, zona centro-sur de los Andes, y utilizándose el mismo método de inversión, el cual fue de Barney en 2001, aplicándose también el mismo método de plano cartesiano de Motret 2003, y en este caso utilizando una grilla cuadriculada de 26 por 52. La inversión de los mapas que hecha fue entre 3 y 20 segundos, y esta le permitió recolectar imágenes a profundidades de 3 kilómetros hasta 30 kilómetros. Acá podemos ver en las imágenes, algo que no mostramos en la anterior, la densidad de rayos, la densidad de trayectorias de rayos a través de la figura, junto a las curvas de dispersión obtenidas anteriormente, previa a la inversión del modelo, la inversión del modelo 2D. Como dentro de los resultados se pudo obtener que una imagen entre 3 a 30 kilómetros, como ya se había mencionado, también que las anomalías positivas de onda S se podían ser interpretadas como cuerpo intrusivo, y las de anomalías negativas de onda S eran como cuencas sedimentarias. Eso es lo que nosotros podemos ver acá a grandes rasgos, las zonas azules que están prácticamente bajo el valle central y zonas marcadas de color rojo bajo la zona volcánica. En este caso se propone un modelo de cuerpos magmáticos bajo las zonas volcánicas y no bajo el volcán, sino al lado. Entonces, conociendo ya algunos de los casos anteriores, podemos ver que el uso de la tomografía de ruido sísmico es una técnica que complementa a otras técnicas de imágenes que son tradicionales, y cuenta con la ventaja de utilizar la sísmica pasiva y no dañar tanto el ambiente. Benedict Stottir, et al. 2017, dijo: la tomografía de ruido sísmico complementa las técnicas de imagen más tradicionales que se basan en el registro de ondas de terremotos o explosiones. La tomografía de ruido sísmico no depende de la distribución no homogénea de los terremotos y su ocurrencia irregular.
y no es tan costoso como los experimentos de fuente activa o el uso de explosivos. Entonces, con el fin de determinar anomalías de velocidades horizontales bajo el edificio volcánico de Villarrica, nosotros proponemos realizar un trabajo el cual sea semejante al caso de González et al. Y al de Mordred, que utilizaron una metodología muy similar para obtener un modelo 3D de velocidad de onda sísmica sobre este volcán, ya que, como hemos visto, este volcán es un caso de amplio interés científico, dado ac- su constante actividad sísmica, su constante actividad efusiva y su constante actividad fumarólica. De este modo, nosotros podemos plantear la siguiente pregunta, que es si existen variaciones horizontales y verticales de velocidades de ondas sísmicas en el área del volcán del Villarrica. Y a su vez podemos plantear la hipótesis científica, la cual va a ser el área del volcán Villarrica cuenta con variaciones de velocidades de onda de corte a causa de distintos reservorios y estructuras bajo el volcán. Para esto, nuestro objetivo general de trabajo va a consistir en utilizar registros de ruido sísmico ambiental para investigar la estructura de velocidad temporal y espacial del volcán Villarrica durante el periodo de tiempo registrado. Obtener las correlaciones, para esto vamos a utilizar los siguientes objetivos específicos. Obtener las correlaciones cruzadas diarias y recuperar las funciones de Green entre pares de estaciones. Calcular las curvas de dispersión para las velocidades de grupo de ondas Rayleigh. Realizar la inversión tomográfica en 2 dimensiones. Analizar la resolución de los resultados obtenidos de la inversión tomográfica y analizar las anomalías de velocidad resultantes. La metodología que vamos a hacer para realizar este trabajo y realizar el objetivo propuesto se origina a partir de los datos registrados de una red de 18 estaciones sísmicas instaladas alrededor del volcán proveniente de la red LO, de estaciones del proyecto de sismicidad, o sea, de la red LO y de la red TC. La red LO pertenece a un proyecto de SAIAS, la cual fue una red temporal, y la red TC corresponde a la serie de instrumentos instalados por el OPDAS. En este caso podemos ver podemos ver la tabla donde podemos ver las estaciones y a su lado tenemos el mapa de la distribución de estaciones. Las correlaciones cruzadas utilizaremos el flujo de trabajo propuesto por Benson el 2007, en el cual tenemos que extraer la media y la tendencia a nuestras series de datos, a nuestros registros diarios por cada instrumento. Vamos a aplicar un taper tipo coseno de 2% y un filtro pasabanda entre 0.02 Hz a 10 Hz y hacer un remuestreo de la serie a 200 Hz. También vamos a retirar la respuesta instrumental de los instrumentos y vamos a aplicar una normalización tanto temporal como en la frecuencia para eliminar cualquier tipo de sismo que aún quede ahí y en la cual puede afectar en el desarrollo de las correlaciones más adelante. También se calculará las correlaciones cruzadas entre las distintos pares de estaciones. También se hará finalmente un apilamiento entre las correlaciones cruzadas del mismo día para obtener solo una correlación cruzada por cada par de estaciones. Y por último se calculará el promedio entre la parte acausal y la parte causal, que son las partes que están a partir de la zona positiva en el caso de la correlación y la zona negativa para el tiempo de desfase. De este modo vamos a obtener una onda mucho más refinada, que va a ser nuestra onda recuperada a partir de las correlaciones, a partir de las correlaciones, la cual va a ser la función de Green entre los pares de estaciones. Para la curva de dispersión, vamos a utilizar el método de análisis en tiempo y frecuencia, que es FTAN, por su sigla en inglés, propuesto por el Levchin 1989. Este método consiste en un análisis de las señales comparando la llegada de energía tanto en el dominio temporal como en el espectral. La vista simultánea de las señales, que es lo que vamos a ver más adelante, ofrece la ventaja de ser competente para hacer un análisis sobre cada periodo, tanto para el tiempo y para la frecuencia. Esto va a ser realizado a través de una interfaz gráfica para validar cada curva de dispersión, que esta fue desarrollada en Mordred et al. 2015 para el caso del volcán Pitón de la Fournaise. Y acá podemos ver un poco de los resultados ya
calculados, o sea, un poco de los resultados donde ya se usa este programa. En la primera imagen tenemos solo el caso de una curva de dispersión entre componentes verticales. Esta imagen fue extraída de Montreal 2015, donde podemos ver ya el resultado, en este caso solo de la parte de periodos y la velocidad de grupo. Y en el lado derecho podemos ver todas las curvas de dispersión obtenidas utilizando el mismo método, la misma interfaz, pero para el caso de González et al, donde ya ha sido aplicado para cada correlación cruzada. El siguiente paso, ya con la velocidad de grupos obtenida en la curva de dispersión, se va a desarrollar la inversión tomográfica 2D utilizando el método descrito por Parmin 2001. En este caso, se considera que el tiempo de llegada lo podemos escribir a través del camino recorrido entre el par de estaciones. En este caso, tenemos que t va a ser igual a la integral a través del camino, del rayo entre el par de estaciones, de la distancia de cada cuadrícula sobre la velocidad de grupo. A su vez, podemos escribir lo que es una anomalía de tiempo de viaje, el cual va a ser igual a nuestro valor t menos el valor t sub 0. En este caso, t sub 0 se describe de la misma manera a través del mismo rayo, pero utilizando un modelo de velocidad promedio. A su vez, si nosotros trabajamos el argumento dentro de la integral, podemos llegar a escribir que la anomalía del tiempo de llegada como la función de un modelo. En este caso, nuestra función g del modelo m, donde podemos ver que podemos ver el hecho de que esta es muy similar a lo que ya habíamos visto anteriormente propuesto en el estado del arte. A su vez, si consideramos que los datos son reales, vamos a ver que además de la onda, estos contienen un error. De este modo es correcto escribir que nuestra anomalía de tiempo de viaje o dato va a ser igual a la función de la onda más el error asociado. Y esto vendría a ser nuestro problema directo para el caso de una onda que viaja entre un par de estaciones a otro a través del medio. Pero lo que nosotros buscamos es resolver el problema inverso para obtener cómo es el medio por el cual viaja la onda. De este modo, lo que se hace es resolver la siguiente función de penalización, la cual está bien descrita en el paper de Mordred 2013, donde tenemos que M es el modelo a resolver, D va a ser nuestro vector de los datos, G es el operador directo, en este caso, cómo es la función de Green, CD es la matriz de covarianza de los datos, que asumimos que va a ser diagonal, y esto va a ser solo el primer término de esta ecuación, lo que tenemos acá, en estos paréntesis, va a ser la desviación o la desviación de la predicción del modelo de los datos. Nuestro segundo y tercer término son funciones de penalización. En el caso del segundo término, tenemos que es una condición de suavizado espacial, y el tercer término es una restricción de amortiguación que penaliza el modelo en función de los rayos. Ahora podemos ver en la imagen el caso donde ya se ha aplicado esta metodología y se ha utilizado se ha aplicado el suavizado espacial y el damping, que es nuestro tercer término, que es la penalización según la cantidad de rayos. La prueba de resolución, para estimar la resolución y precisión de la tomografía obtenida, lo que se hará es evaluar la respuesta a la tomografía aplicándose funciones dentro del área y ver cómo estas son recuperadas por la tomografía. De este modo, la prueba de resolución nos mostrará qué tan capaz es la tomografía de reproducir las señales dentro del área. A su vez, aquí podemos ver en el caso de Overman et al. 2016 cómo prueba con funciones tipo delta, variando la ubicación y el tamaño y la amplitud, y cómo es reproducida en el caso de la imagen B y D, cómo son reproducidas por la tomografía. Para el caso de la inversión 3D, ya cuando tenemos todos los mapas de inversión 2D, vamos a generar una curva de dispersión local utilizando estos mapas. A lo que se refiere esto es
que por cada punto del mapa vamos a generar una curva de dispersión a través de los valores obtenidos en cada frecuencia de cada mapa. Así podemos hacer nuevamente una inversión 1D, la cual va a generarnos una velocidad de onda, y podemos obtener en este caso, aquí podemos ver en el ejemplo mejor, cómo al ya realizar la curva de dispersión podemos hacer la inversión unidimensional. Al ya realizar la inversión unidimensional, se realiza, se obtienen una serie de modelos de velocidad de onda de corte, siguiendo el algoritmo de vecindad, como está explicado en Mortret 2014, y de los cuales se van a seleccionar los mejores casos para ser utilizados dentro del promedio, y así, obteniendo solo un valor de velocidad de onda S, poder obtener los valores de onda P y de la densidad del medio. Como podemos ver apreciado en la figura, en el caso de la imagen D, todos los modelos que acá se han utilizado en el caso de González et al. 2018 son las líneas negras, y podemos ver en las líneas de colores los mejores modelos aplicados. Dentro del plan de trabajo con el cual se va a utilizar para desarrollar este trabajo, tenemos que desde marzo hasta junio se va a estar realizando la selección de las curvas de dispersión. Luego, entre junio a agosto, se va a proceder a realizar la inversión 2D por cada frecuencia, en este caso cada uno de estos mapas, y posteriormente, a su vez, vamos a realizar la prueba de resolución y la inversión tomográfica 3D, con los cuales vamos a ver que también están planteadas esta inversión 2D, de la vez que también va a ser la inversión 3D. A la par que se va a realizar estos procedimientos, vamos a empezar a hacer una interpretación geológica de los resultados para empezar a ya tener algunas consideraciones sobre la estructura sísmica, y a su vez vamos a generar finalmente un modelo teórico, el cual va a ser entre noviembre y diciembre. Por otra parte, la generación del manuscrito de la memoria de tesis va a realizarse desde mayo en adelante, y la generación de un artículo científico va a empezar a realizarse ya desde septiembre hacia adelante. Dentro de los resultados esperados, se prevé obtener una imagen de alta resolución sobre el volcán Villarrica, la cual va a ser previa a la erupción del 2015. Entonces vamos a obtener una imagen de cómo es bajo la superficie, previa a lo que es la erupción del 2015, lo cual nos va a entregar mucha información que puede ser utilizada como pie para futuros estudios de cómo evolucionó el volcán antes de la erupción, utilizando los datos de sismicidad que ya se cuentan con ellos más adelante. También, como se ha visto en otros estudios, se cree que es posible representar estructuras con una resolución espacial del orden de 1 kilómetro, como fue aplicado en el artículo de Mordred 2015, y a su vez, considerando el mismo caso de Mordred, uno esperaría que pudiésemos visualizar estructuras en profundidades sobre los 10 kilómetros, es decir, hasta los 10 kilómetros de profundidad. El trabajo adelantado con el cual ya se cuenta son las correlaciones cruzadas, que estas fueron proveídas por el doctor Diego González, el cual ya las había realizado. Actualmente se ha hecho un stacking de las correlaciones y ahora se encuentra en búsqueda de un filtro pasabanda adecuado para estas correlaciones, para ser iniciado después ser iniciada la interfaz gráfica para obtener las curvas de dispersión de cada una de estas correlaciones cruzadas. Acá al lado podemos ver en la imagen un mapa de las cantidades de días apilado por cada par de estaciones. Como se fijan, la mayor cantidad de rayos es de color rojo anaranjado, lo cual indica que contamos con valores de 100 días apilados más o menos en promedio entre cada par de estaciones. Aquí vemos algunas referencias, y por su atención muchas gracias.